Muy buenas noches, bienvenidos a la quinta edición del programa Jueces en Línea. Hoy miércoles 26 de mayo estamos ya conectados en este programa de entrevistas a través del Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Nuestra legislación protege al honor como un valor o un bien jurídico indispensable para nuestra autorrealización personal, sancionado penalmente ante 3 supuestos o figuras que atentan contra el honor de las personas. Y hoy hablaremos de una en particular, la difamación. Para ello, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que ya está conectado con nosotros, y le damos la bienvenida al juez del octavo juzgado de investigación preparatoria de Independencia, el doctor Valery Raúl Romero Palacios. Bienvenido, doctor, a Jueces en Línea. Bien, muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Bien, antes de iniciar el programa, decirle a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión, pueden dejar sus consultas, que estaremos respondiendo en vivo a cada una de sus inquietudes. Por favor, no olviden darle like y compartir esta transmisión. Doctor Valery, hoy vamos a hablar de un tema muy coyuntural que podemos ver reflejado desde la cotidianidad, en el ambiente social, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y es que cuando se vierte una opinión, una noticia, una crítica que suele ser falsa y con el solo hecho de dañar la reputación, menoscabar la imagen de un individuo ante un grupo de personas, y además que con el instrumento de los medios y las redes sociales, este puede generar un impacto negativo que dañe el honor de una persona, concadenando así un proceso judicial que puede conllevar a la cárcel. Hoy vamos a analizar en profundidad la difamación. Y para empezar el programa vamos a iniciar preguntando ¿qué son los delitos contra el honor y cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? Bien, muy buenas noches con todas las personas que nos siguen por las redes sociales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Bien, respondiendo a la pregunta, Víctor, en realidad lo que protege estos tipos de ilícitos, los delitos contra el honor, están divididos en lo que es injuria, calumnia y difamación. Protegen básicamente el honor, en este caso, de las personas, ¿no? La diferencia, diríamos, entre injuria o calumnia, básicamente la injuria es de que aquella persona que ultraja, ¿no? Ofende, ¿no? A otra persona con gestos o vías de hecho, y a diferencia de la calumnia es cuando alguien le atribuye falsamente un delito a una persona, ¿no? Lo típico es, pues, un delito determinado, ¿no? O sea, por ejemplo, de violación sexual o que haya robado de repente un bien, ¿no? Eso, hay una diferenciación entre lo que es injuria con lo que es calumnia. Bien, doctor. Y ya entrando en esta figura, la tercera figura que contempla el Código Penal peruano, ¿qué es la difamación? ¿Y cuándo hablamos de un ilícito en el contexto penal? Bien, lo que sucede es que la difamación tiene varias escalas o grados, ¿no? Porque hay una difamación que es agravada cuando hay de por medio, pues, por ejemplo, lo que es común, lo que tú ya habías adelantado, ¿no? Las redes sociales, ¿no?
Entonces, en este caso es de que la persona, ¿no? Quien, agenciándose de algún tipo de información, ¿no? Ante un grupo determinado de personas, sean separadas o reunidas, como pueden ser estos medios masivos de comunicación social, puede difundir una noticia, ¿no? O que atribuye a una persona a un hecho o cualidad de una conducta que puede perjudicar su honor o su reputación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero lo que ya también la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido ese animus difamandi, ¿no? Ese dolus que tiene en este caso la persona o el agente, ¿no? De perjudicar en este caso el honor. Y la difamación tiene que ser necesariamente ante un grupo, ¿no? Conforme lo establece la norma, ante un grupo determinado de personas, ¿no? Porque si no, estaríamos pues de repente, si es que se produce, ¿no? De repente en un tipo de discusión, eso pues también sería algo atípico, ¿no? Si no tiene que ser un grupo determinado de personas donde pues se perjudique en este caso el honor, no como es, como tú ya lo acabas de decir, en este tipo de ilícitos, por ejemplo, en los medios masivos, ¿no? De comunicación social, o lo que también hemos visto en los programas, ¿no? Cuando a veces se afecta el honor, en este caso de las personas. Bien, doctor, y ya que nos ha detallado el contexto y el concepto, la definición de difamación, ¿existirán algunas agravantes en este delito que regule una sanción más alta de la estipulada? Bien, hay que diferenciar, por ejemplo, los delitos contra el honor, lo que prevé o que lo que prescribe en este caso respecto a la injuria, ¿no? Lo que establece el artículo 130 del Código Penal, es quien comete este tipo de ilícitos será sancionado con una pena de prestación de servicio a la comunidad entre 10 y a 40 jornadas, ¿no? Estos son trabajos comunitarios en forma gratuita a favor del Estado. Quien comete el delito de calumnia solamente se le sanciona entre 90 a 120 días multa, ¿no? Que esto se fija al razón de 25% de su haber diario, ¿no? Es un tema económico que debe pagar, en este caso, a favor del Estado. Y la difamación sí tiene, conforme ya lo había adelantado, tiene varias escalas, ¿no? En este caso hay la difamación agravada, ¿no? Que es por medio de estos medios masivos de comunicación social, llámese Facebook o programas televisivos, ¿no? O por medio de libro o prensa, conforme ya lo establece el tercer párrafo, en este caso el artículo 132 del Código Penal, establece un rango de pena entre 1 año a 3 años de pena privativa de libertad. Y en su modalidad básica, diríamos, ¿no? Cuando se trate, en este caso, solamente que no opere algún medio masivo, estaría pues una pena entre no mayor de 2 años, ¿no? Y con 30 a 120 días multa. Entonces ese es el rango de sanción, ¿no? En la modalidad agravada, ¿no? Que se le podría sancionar a una persona hasta 3 años de pena privativa de libertad. Pero esto lógicamente va a depender, ¿no? Del caso en concreto y de lo que el juez, al momento que motive, ¿no? La determinación judicial de la pena, imponga el quantum. Y ojo, no hay que olvidar de que también el modo de ejecución de la sanción. Es muy típico, por ejemplo, entender, y eso se escucha y es de conocimiento público, de que cuando hablamos de penas menores a 4 años, se entiende erróneamente, ¿no? Que la sanción tendría que ser necesariamente suspendida su ejecución o el juez no podría imponer penas efectivas, pero ello no es así. Toda vez de que claramente nuestro Código Penal establece que la pena privativa de libertad efectiva tiene una duración de 2 días hasta 35 años. Entonces, nada obsta para que el juez, ¿no? En un caso concreto, pueda imponer una pena de 1 o 2 o inclusive la pena máxima de 3 años, pero de carácter efectiva. Eso ya va a depender mucho de cómo, reitero, el juez motive, ¿no? Depende del caso en concreto, y imponga no solamente el quantum, sino el modo de ejecución de la sanción, que podría ser efectiva o también podría pues suspender su ejecución y por el rango también de delito de la pena, que diría hasta 3 años, podría también reservar, ¿no? El fallo condenatorio. Pero eso ya va a depender de cómo motive, en este caso, el juez, ¿no? Bien, es importante conocer estos agravantes y también situar las penas respecto a lo que ya usted nos ha mencionado, y así como las penas que pueden condenar a una pena de cárcel o también multas, correcto. Doctor, existe si bien sabemos que en este proceso no interviene la fiscalía o el fiscal como operador de justicia, entonces,
¿Cómo denunciar la difamación? ¿Cuál es el trámite a seguir? Bien, ahí también hay que diferenciar, ¿no? Toda vez de que esta es una acción privada, ¿no? El afectado tendría que recurrir directamente al juez, pero con relación a tu pregunta hay que también clarificar lo siguiente. El artículo 461 del Código Procesal Penal, en lo que regula los delitos contra el honor, el trámite, establece claramente que podría haber una investigación preliminar, es decir, cuando la persona de repente desconozca el paradero, ¿no? Inclusive la identidad de quien habría de repente realizado este tipo de vulneración o transgresión al derecho fundamental al honor, entonces podría haber una investigación preliminar donde el querellante, ¿no? Va a solicitar al juez que se lleven a cabo diligencias solicitándole para que en ese marco se pueda determinar, en todo caso, el paradero, la identificación de la persona a quien se habría de repente agenciado esa información y habría, pues, ¿no? Dado la misma ante medios de comunicación masiva y con apoyo, pues, en este caso de la policía, porque la policía tiene también fijando un plazo al juez para que haga un informe policial y se determine, pues, ¿no? En ese marco, la identificación, en este caso de las personas y de las presuntas, pues, responsabilidades que hubiera. Entonces, pero también la norma establece que deba tomar parte o conocimiento, en este caso el Ministerio Público, solo conocimiento establece la norma. Luego de ello, ya con este informe policial que se va a notificar y que llega al juez, lógicamente, y el juez tiene que notificar, en este caso, a la parte querellante, entonces tiene un plazo de 5 días para que pueda hacer valer su derecho. Ya con todas las diligencias que se han actuado, podría pues formular lo que se denomina la querella, ¿no? Que es un escrito, ¿no? Y que se presenta ante el juez para que se le dé trámite correspondiente. Bien, y justamente de la querella estábamos hablando, ¿no? Que es esta denuncia penal que hace y que, como ya nos ha mencionado en una parte, el imputado o el agraviado impulsa su propio caso ante el juez. Doctor, aquí, ¿competencia de qué juzgado penal es y qué debe contener esta denuncia que será impulsada por el agraviado? ¿Qué detalles importantes que debe contener la denuncia penal? Bien, quien tiene conocimiento y bien es competente para poder conocer estos casos es el juez unipersonal, ¿no? Bajo lo que es el nuevo Código Procesal Penal, dándole una denominación, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que en Lima Centro y en Lima Sur aún no está vigente el código, ¿no? Haciendo una diferenciación, ¿no? Entonces, ya en nuestro distrito, quien sería el competente sería pues el juez unipersonal. Ahora, en este caso, la querella no tiene que cumplir requisitos, conforme lo establece el artículo 459 del Código Procesal Penal, y precisando, pues, en este caso, los datos identificatorios, ¿no? De la persona, el domicilio, ¿no? Del querellado, a quien se le va a notificar, lógicamente, para que pueda ejercer su derecho de defensa, y también va a acompañar copias de su escrito, de su querella, ¿no? A cada uno de los querellantes, ¿no? O de los querellados, perdón, ¿no? Por ejemplo, pueden ser 2 personas o 3 personas, tendrá que acompañar en número suficiente para que en ese marco, con todos los recaudos también y con todas las pruebas que presente el querellante, el querellado pues pueda ya ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y en todo caso contradecir lo que ya se viene formulando en su contra. El juez hace un control de admisibilidad, en este caso, de la querella, ¿no? Conforme lo establece el artículo 460, y en caso que, por ejemplo, lo que es típico a veces, ¿no? En la práctica, lo que se puede observar es de que a veces no se encuadra debidamente el hecho en el tipo penal que corresponda, porque tenemos, pues, el artículo 130, 131 del Código Penal que establece en este caso la injuria y la calumnia, pero básicamente en lo que es difamación hay 3 supuestos sumamente marcados, ¿no? En la modalidad básica y en la modalidad agravada. Entonces es necesario que el querellante establezca con claridad, ¿no? Bajo qué supuesto de hecho se encuadraría pues la conducta que viene en todo caso denunciando, ¿no? Entonces es muy importante ello. Y el juez le otorgará pues un plazo de 3 días para que pueda subsanar en todo caso si es que faltan unos requisitos de admisibilidad y en ese marco ya, si es que no subsana en ese plazo de 3 días, el juez puede rechazar, ¿no? Liminarmente en este caso la querella. Bien, y es importante conocer el procedimiento y el marco en que se elabora esta denuncia y cuál es el procedimiento judicial respecto a este delito. Doctor,
¿Cuáles son las pruebas que determina un juez de manera predominante? ¿Cuáles son las pruebas fehacientes respecto a este delito? Bien, yo creo que eso va a depender del caso en concreto, ¿no? Pero básicamente, pues, en este caso la prueba documental, ¿no? Lo que es típico, por ejemplo, una grabación, una pericia fonética, ¿no? Algunas, de repente, se puede también trasladar, ¿no? Con lo que se escriba en las redes sociales, ¿no? Eso va a depender ya de lo que el caso concreto dependa y en ese marco también el juez valore y genere certeza respecto a la conducta, ¿no? Que habría pues transgredido en este caso el honor, ¿no? del querellante. Pero las pruebas básicas, por ejemplo, son testigos, ¿no? Directos del hecho, estas pruebas documentales que te digo, como podrían ser de las redes sociales, ¿no? Algunas pericias que se actúen, eso ya va a depender pues de dentro de la estrategia también, ¿no? Del querellante que establezca para que todo el medio probatorio, ¿no? O las fuentes de prueba se lleven a cabo en la etapa de juicio y el juez pues pueda actuarlas, merituarlas y convencerse que efectivamente se habría cometido el delito y en ese marco se pueda sancionar la conducta, ¿no? Bien, doctor. Como usted ya lo ha dicho respecto a la pregunta que le hemos formulado. Doctor, si en un caso procede la sanción de cárcel efectiva, ¿cuándo estaríamos hablando? ¿De una difamación agravada? A ver, conforme ya te había adelantado, hay que hacer una diferenciación, ¿no? Por ejemplo, en el tema, el delito de injuria, tenemos penas de prestación de servicios a la comunidad. En los delitos de calumnia tenemos lo que son los días multa, pero básicamente, conforme ya tú lo has dicho, penas efectivas solamente se estarían dando en los delitos de difamación, ¿no? Toda vez de que, por ejemplo, el artículo 132, bajo esos supuestos que establece claramente, en su modalidad básica estaríamos en una pena no mayor de 2 años, pero ya en su modalidad agravada, ¿no? Sea por prensa, mediante escritura de un libro o por las redes sociales, en esos medios de comunicación masiva, estaríamos una pena no entre 1 a 3 años de pena privativa de la libertad. Entonces, reitero, hay que tener en consideración de que, si bien es cierto, la pena no podría superar los 4 años, pero esto no quiere decir, reitero, de que la pena podría ser suspendida siempre, ¿no? Toda vez de que, en este caso emblemático, por ejemplo, que sucedió hace muchos años, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el caso Magali Medina, donde el juez, ¿no? Sancionó con 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva. Por eso reitero, el código establece claramente que la duración de las penas efectivas son de 2 días hasta 35 años. Entonces, nada obsta, reitero, para que el juez pueda imponer penas efectivas. Eso va a depender ya del caso en concreto y al momento que determine judicialmente la pena y el modo de ejecución de la misma, no tendrá que suspender, reservarse o, en todo caso, de dictar una pena efectiva. Pero eso va a depender, reitero, del caso en concreto y cómo motiva el juez caso por caso. Entendemos, doctor. Y ya más adelante vamos a empezar a hacer un análisis de los casos emblemáticos sobre este tipo de delitos que se han desarrollado en la coyuntura judicial del Perú, ¿no? De nuestro país. Una de las preguntas también que quiero hacerle importante es, ¿procede aplicar la prisión preventiva como medida de coerción personal en esta clase de delitos? La respuesta es rotunda, es no. ¿No? Debido a que, por una sencilla razón, porque no podría cumplir el estándar del segundo presupuesto que sería de la prognosis de pena, ¿no? Porque la difamación agravada llega hasta 3 años de pena privativa de la libertad. Entonces, técnicamente no podría dictarse la prisión preventiva. Y también esto va en concordancia con lo que establece el artículo 463 del Código Procesal Penal, toda vez de que en esta clase de delitos, respecto a las medidas de coerción personal, solamente se imponen medidas, en este caso, de comparecencia simple o comparecencia restringida, ¿no? La comparecencia restringida, que en este tipo de delitos, que es la medida de coerción más alta, ¿no? Solamente se va a imponer cuando exista peligro, en este caso de fuga, o de obstaculización, pues, o entorpecimiento de la actividad probatoria, ¿no? Entonces eso queda claro. Bien, ya nos ha explicado respecto al proceso que no procede la aplicación de la prisión preventiva. Otra interrogante, ¿qué recursos impugnatorios operan en esta clase de procesos? Bien, en este caso, conforme ya también lo establece
claramente el artículo 466 del Código Procesal Penal, los recursos sería pues el juez de primera instancia, que sería el juez unipersonal quien condena, ¿no? Sea pues condena o absolución, se presenta un recurso impugnatorio, que es la apelación, y la Sala Penal de Apelaciones tendría pues como segunda instancia, y conforme lo establece el artículo 466, pues no opera ya otro recurso más, ¿no? Pero también entiendo yo, hay que hacer una interpretación sistemática con lo que establece ya el artículo 405 y 406 del Código Procesal Penal, toda vez de que podría de repente interponerse alguna casación, ¿no? En este tipo de procesos, siempre y cuando pues haya un apartamiento, una casación excepcional, ¿no? Hay que dejarlo en claro, excepcional, toda vez de que si el juez se ha apartado de la doctrina jurisprudencial, ¿no? En ese sentido, para que pueda forzar de repente esa instancia, y en ese caso excepcionalísimo, ¿no? Toda vez de que, reitero, el artículo 466 del Código Procesal Penal establece que no procedería ya recurso alguno, ¿no? Pero, haciendo una interpretación sistemática, podríamos, en este caso, formular una casación excepcional. Pero eso ya va a depender también del caso en concreto, ¿no? Doctor, y respecto a la reparación civil en este tipo de delitos, ¿cómo procede? ¿Qué determinan los jueces ante este tipo de indemnizaciones por causa del daño moral que se ha perjudicado, ¿no? El honor de una persona. Bien, ahí lo que, según el principio del daño causado, conforme lo establece el Código Penal, el juez tendrá que evaluar, y al momento de que termine el quantum indemnizatorio, porque lógicamente el querellante va a solicitar, ¿no? Y lo que es típico, ¿no? Unas sumas sumamente altas, ¿no? A veces vemos sumas de 1 millón de soles, o inclusive hasta a veces sumas sumamente muy altas, y donde el juez tendrá que merituar, motivar, ¿no? Respecto al daño causado. Esto es, pues, el daño moral que ha producido, ¿no? El lucro cesante, el daño emergente, respecto a todas estas situaciones de que el juez, pues, al momento que debe evaluar la reparación, debe fijarlo, ¿no? En ese extremo, y debe motivar respecto a esos criterios, ¿no? Que determinan, pues, el monto indemnizatorio, el monto de reparación civil a consecuencia, pues, si ya el juez ha decidido condenar, y también en el ámbito resarcitorio imponer, pues, o fijar el monto, ¿no? Que corresponda, ¿no? Independientemente de lo que la parte, ¿no? La parte querellante pues solicite, ¿no? Esto ya depende netamente del juez. Ahora, también queda salvo el derecho que tiene el querellante de interponer recurso en ese extremo si no está conforme con la reparación civil, ¿no? Y eso ya será materia de evaluación, de control por la Sala Penal de Apelaciones, y tendrá pues que fijarse definitivamente ya el monto, o en todo caso tendrá que revocarse, ¿no? Es importante conocer la reparación civil porque ya hemos visto casos emblemáticos y que más adelante lo vamos a analizar. Bien, doctor, vamos a analizar el tema, como agravante usted nos comentaba, el tema de las redes sociales y medios de comunicación. En este primer análisis vamos a, pues, si bien saben, el caso del Facebook y WhatsApp se han convertido en medios de comunicación inclusive de mayor relevancia que la forma tradicional es como los seres humanos se comunican, ¿correcto? Entonces, doctor, ¿qué nos dice el ordenamiento jurídico penal? ¿Cuándo se atenta el honor con el uso de las redes sociales? ¿Cómo probarlo? Bien, el tema probatorio creo que es muy amplio, ¿no? Como ya te había adelantado, por ejemplo, hay que también hacer una diferenciación en que son las conductas atípicas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene la calidad de funcionario público, lógicamente está sujeto pues a la crítica, ¿no? Pero eso también va a conllevar hacer una evaluación, ¿no? Respecto a la función, más no al tema personal, ¿no? Que es muy distinto. Entonces hay que diferenciar ahí. Y segundo, respecto al tema probatorio, va a depender mucho, ¿no? De lo que, en este caso, la parte querellante proponga al juez, ¿no? Por ejemplo, como documentación, de repente tiene alguna pericia, ¿no? Fonética respecto a la voz o a las redes sociales, donde se puede de repente visualizar, ¿no? Que pertenecen a determinada persona. Luego, con la pericia, ¿no? Que se realice por la entidad especializada respecto a que corresponde el Facebook, o bajo qué de repente medio tecnológico se habría efectuado este tipo de difamación, ¿no? Agravada, y que donde ha tenido conocimiento pues a un gran número de personas, vulnerando, transgrediendo el honor, en este caso, ¿no? Del ciudadano, de la persona. Entonces va a depender mucho,
va a depender mucho del caso en concreto y básicamente en las redes sociales lo que verificamos es, pues, por ejemplo, los videos, ¿no? Que son de conocimiento público. Por ejemplo, uno cuando ingresa al WhatsApp o ingresa de repente al Facebook, ¿no? Y hay videos colgados donde hay de repente determinadas personas que están de repente transgrediendo el honor de una persona. Entonces eso sirve como una prueba elemental, ¿no? Que el juez va a tener que, lógicamente, meditarla en la etapa de juicio, escucharla, y va, pues, generar algún tipo de certeza respecto a la responsabilidad o, de repente, inocencia de la persona, ¿no? Entonces eso va a ser mérito ya del juez al momento que va a imponer una sanción. Pero básicamente lo que verificamos, por ejemplo, ¿no? Y es de conocimiento público, y ahora más aún con el tema de las redes sociales, es pues estos videos que se vuelven virales, ¿no? Y que hay una facilidad para poder de repente reenviarlos a un número indeterminado de personas, ¿no? En los grupos de WhatsApp o en las redes sociales, en este caso de Facebook, ¿no? Donde es lo más típico, ¿no? Y lo más común que se puede verificar, ¿no? Bien, doctor, usted mencionaba, hablando de los aplicativos, usted ha mencionado el aplicativo WhatsApp. Este aplicativo WhatsApp, bueno, usted sabe, en este aplicativo se pueden crear grupos de personas, evidenciándose en estos grupos llamados WhatsApp, ¿no? Doctor, ¿se puede atentar contra el honor? ¿Se puede configurar una prueba que atente contra el honor en estos grupos de WhatsApp a través de este aplicativo? ¿Cuál es su análisis al respecto? Claro, claro que sí, porque lo que, por ejemplo, en lo que es la difamación agravada, donde tiene una pena hasta 3 años de pena privativa de la libertad, establece claramente que, en este caso, la conducta, ¿no? O el hecho, o la conducta que va contra el honor, en este caso, se produzca ante un número determinado de personas. ¿Se entiende? Pues, más aún, si tenemos un grupo de WhatsApp, si bien es cierto es privado, pero hay un gran número de personas que, en este caso, llega la información, ¿no? Entonces se podría configurar el delito, en este caso en concreto, ¿no? Toda vez de que la norma exige claramente como un elemento objetivo el hecho de que se transmita esta información, ¿no? Esta difamación, conforme lo establece el 132, ante un gran número de personas, ¿no? Y en este grupo de WhatsApp, pues, y como es de conocimiento público, ¿no? Quienes hemos participado por diferentes motivos, sea laborales, amicales, pues hay un gran número determinado de personas quienes forman parte de este grupo y por el solo hecho de pertenecer y de repente informar o difamar en ese sentido, podría configurar el delito de difamación en su modalidad agravada, ¿no? Porque es un medio de comunicación social masivo y también pues, lógicamente va ante un gran número determinado de personas, ¿no? Es importante hacer el análisis de estos elementos de redes sociales, de estos aplicativos tecnológicos, así como el aplicativo WhatsApp, que usted ya nos ha hecho este análisis. Doctor, ¿existirá algún precedente o una jurisprudencia en el contexto de la difamación cuando se ha dañado el honor por redes sociales? Claro, sí, existen sendos pronunciamientos de la Corte Suprema y también se ha dejado, conforme ya lo había mencionado, ¿no? Lo que se ha desarrollado es el ánimos difamante, ¿no? Esa intención que debe tener, ¿no? El agente, ¿no? Para poder dañar, ¿no? Transgredir el honor, en este caso, de la persona. Eso debe estar debidamente delimitado con los medios de prueba ya que se presente y básicamente, conforme te estaba mencionando, ¿no? Ahora con las redes sociales hay una facilidad para encontrar, en este caso, la información. Por ejemplo, visualizando, por ejemplo, un video, ¿no? Donde se transmita de repente ciertas opiniones, cierta información, ¿no? En este caso, de la persona que transgrede, pues, el honor, ¿no? De un ciudadano, y evidentemente, pues, sería una prueba fundamental para que luego ya del debate que se realice en la etapa, o el contradictorio que se realice en la etapa de juicio oral, se pueda determinar la responsabilidad, en este caso, de la persona, ¿no? Ahora hay una facilidad para poder agenciarse, en este caso, ¿no? De los medios probatorios con la tecnología, ¿no? Y esto sirve también para poder sancionar, en este caso, los delitos, ¿no? Ahora, yo ahí quiero hacer una precisión porque en este caso en concreto, conforme ya te había mencionado, ¿no? Esto nada depende y creo que hay que incidir, ¿no? Para que la ciudadanía entienda de que tenemos una pena que puede llegar hasta los 3 años de pena privativa de libertad. Y reitero,
toda pena sancionada en el Código Penal con pena privativa de libertad, en principio es pena efectiva, ¿no? La excepcionalidad es de que el juez busque una alternativa, en este caso a la prisión, llámese con una suspensión de la ejecución de la pena, con una reserva de fallo, o inclusive podría convertir también la sanción en trabajos comunitarios. Pero la regla general es que se imponga una pena efectiva y la excepcionalidad, en este caso, ¿no?, es la alternativa a la prisión. Haciendo un símil con la prisión preventiva, diríamos pues de que la regla general es la libertad, ¿no?, y la excepcionalidad es la prisión preventiva, ¿no? Entonces, al momento que se termine judicialmente la pena, entonces como regla es una pena efectiva, pero ya va a depender del juez suspender o en todo caso convertir o reservarse el pronunciamiento, ¿no? Eso va a depender ya del caso en concreto, ¿no? Entonces la ciudadanía debe entender y comprender de que se puede inclusive dictar una pena de carácter efectiva, cárcel pública. Bien, doctor. Bueno, a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión, no se olviden dar like, compartir la publicación y dejar sus consultas, que en breve vamos a pasar al segmento Los Jueces Responden, donde el doctor Valirio responderá cada una de las preguntas que están haciendo en los comentarios. Doctor, ya hemos analizado respecto a las redes sociales, el uso de los aplicativos y todas las redes como el Facebook, Twitter. Ahora, vamos a hacer el análisis de los medios de comunicación, donde sí se han suscitado problemas coyunturales y problemas que han desencadenado casos emblemáticos en la judicatura peruana. Respecto a los medios de comunicación, que existe la libertad de expresión, de opinar, criticar, pero ¿qué pasa cuando se comete un daño que menoscabe la integridad y el honor de una persona? Muchas veces solemos escuchar muchas atribuciones, opiniones, ataques. Entonces, ¿cuándo se está cometiendo este delito en el contexto, en un programa o un medio de comunicación? Bien, por eso ya te había adelantado de que las personas, ¿no?, que están en el tema coyuntural, por ejemplo, político, no muchas veces ellos están asumiendo cargos públicos, ¿no? Entonces, el funcionario público, lógicamente, está sujeto a una crítica y un control, ¿no? Y lógicamente también que hay una línea, ¿no?, que separa entre lo que es la libertad de expresión y el derecho al honor. Pero yo entiendo que mientras que se haga una crítica respecto a la función, en este caso, ¿no?, y valga la redundancia, del funcionario público respecto al ámbito de sus funciones, al ámbito competencial, ¿no?, a la crítica, yo creo que ello no transgrediría pues el ámbito del honor, salvo que sea un tema personal, ¿no?, donde es el ámbito netamente privado, donde ahí sí la libertad de expresión tiene una frontera, ¿no? Entonces tendría que respetarse, y ahí, si en caso se transgrede, ya estaríamos pues entrando al campo privado y se podría configurar, ¿no?, el delito contra el honor, en este caso, ¿no?, por una situación privada que no tenga nada que ver, por ejemplo, con el ámbito público, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en ese caso estamos tocando casos emblemáticos, por ejemplo, en el caso del candidato presidencial, ¿no?, no recuerdo el nombre, pero es del Partido Morado, donde estuvo en un ambiente privado, si bien es cierto, era un ambiente privado, había un departamento donde habría, pues, cuando se produjo un incendio y habría salido, ¿no?, despavorido, y cuando, pues, estos videos se hicieron públicos. Si bien es cierto, es el ámbito privado, ¿no?, pero lo que conlleva es de que es un candidato presidencial. Entonces, lógicamente la ciudadanía, y esto es la función que yo entiendo, lo que ha originado, y esto es lo que ha publicado pues la prensa, ¿no?, y esto se hizo público, fue porque en su calidad de candidato presidencial, la ciudadanía pues debe comprender y debe saber de que efectivamente pues esta persona, ¿no?, dentro de que debe tener una conducta sumamente intachable, y estando pues un ámbito, si bien es cierto, era privado y era un tema de supuestamente sentimental y toda la situación que se habría originado, pues era necesario de que la ciudadanía, ¿no?, tanto más si era un candidato presidencial, deba tener conocimiento pues respecto a su actuación, ¿no?, porque se entiende de que está postulando un cargo sumamente alto, el primer cargo, ¿no?, como funcionario público, y necesariamente pues debe tener una conducta distinta, ¿no?, a los ciudadanos pues de que, por ejemplo, ¿no?, porque es el alto funcionario que va a representar en este caso a la nación, y es necesario pues conocer no solamente el ámbito profesional, sino también el ámbito moral, ¿no? Yo creo que va encaminado ahí, ¿no?, el ámbito moral, ¿no? Entonces, ahí hacemos una diferenciación, y pues de lo que es la libertad de expresión
y lo que es ya la libertad, o en este caso, ¿no? El derecho al honor. Bien, doctor, pero ahí nos está marcando la ruta en una coyuntura política, en un escenario con una autoridad, en este caso que se ha evidenciado un caso de conocimiento público. Y respecto a los casos mediáticos, los casos de, la, de los medios de comunicación, respecto al caso Magali Medina, al caso Supe, ¿cuál es el análisis que le deja respecto a estos casos emblemáticos que se han suscitado? Y respecto a las reparaciones civiles. Bueno, ahí yo creo que hay que partimos por el mismo punto, creo yo, ¿no? Porque para empezar, por ejemplo, en esas personas cuando esos programas televisivos, ¿no? O llámese de farándula, conforme ya sea denominado, yo creo que ahí están incidiendo ya en la actividad privada, ¿no? En el ámbito, inclusive ámbito familiar, ¿no? De las personas. Ahora, ahí el tema sentimental, ¿no? De la persona es un ámbito sumamente privado, y más aún si en este caso en concreto, por ejemplo, de estos programas de farándula, no hay pues ningún interés público, ¿no? En este caso, por ejemplo, de algunas personas que están vinculadas a estos programas, ¿no? De espectáculos, por ejemplo, o que participan en estos concursos, ¿no? Que son de conocimiento público y que se siguen, ¿no? A través de televisión abierta. Entonces yo creo que no hay ningún interés que tiene la ciudadanía, ¿no? De poder saber sobre la actividad o el ámbito privado, en este caso, ¿no? Del personaje público, ¿no? Es distinto a la de un funcionario dentro del ámbito de su función, pero en este caso, la persona pública tiene el derecho, ¿no? A que se respete, en este caso, su honor, ¿no? Ese ámbito privado que debe cuidarlo. Inclusive, en algunas situaciones hemos visto, y ahora ya un poco que se ha controlado, entiendo yo, es el hecho de a veces de ingresar, ¿no? A domicilios que son sumamente, pues, ámbitos privados, ¿no? A veces ingresaba con algún tipo de cámara para poder filmar, ¿no? Situaciones dentro del ámbito familiar privado, ¿no? Eso es una grave transgresión a la intimidad, ¿no? Eso queda clarísimo. Ahora, por ejemplo, también se ha visto de que determinadas personas están en un vehículo, ¿no? Con lunas polarizadas, por ejemplo, y están también filmando, no dando imágenes de aquel ámbito netamente privado que hay en un vehículo, ¿no? Donde pues ahí están compartiendo de repente dos personas, pero eso pues es un ámbito netamente privado, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación con lo que es la libertad de expresión y con lo que es la transgresión, en este caso el derecho a la intimidad, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Yo creo que eso hay una diferenciación, tanto más, si reitero, estos personajes, si bien es cierto, han tenido fama de una u otra manera, pues, son personajes públicos, ¿no? Por darle una denominación, pero esto no implica de que su vida privada o su intimidad, pues, sea de interés nacional, ¿no? Toda vez de que, primero, no están postulando, pues, a cargos públicos de repente, o no tienen que ver nada, o no desempeñan, pues, en ámbito funcional, de repente, del Estado, ¿no? Para hacer alguna crítica respecto, pues, a su desempeño familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con lo que pasó con el caso de este candidato que te mencionaba, ¿no? Y ahí sí era claro el tema de la moralidad, entiendo yo, lo que ya la prensa trajo a la luz, para poder que la ciudadanía evalúe, ¿no? Este candidato, más aún pues si va a acceder a un cargo sumamente importante que es de presidente de la República. Y como le decía, es importante conocer los diferentes análisis en los diferentes contextos en los que se desarrolla este delito. Pero doctor, acá ya siguiendo con el análisis de los medios de comunicación, ¿qué pasa cuando se hace un reportaje o una nota periodística en que de repente la investigación falló y se menoscabó el daño moral a una persona? ¿A quién va a atribuir la denuncia? ¿Al medio de comunicación o a la persona, a la conducción, a la persona o al conductor de ese programa? Bien, acá hay que diferenciar entre la persona natural quien comete un delito, inclusive podría darse acá un ámbito de una figura de tercero civilmente responsable, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar en un programa, por ejemplo, estos programas televisivos de farándula, ¿no? Que será, por ejemplo, un ejemplo en el Canal 4. Entonces, el presentador o la persona o el director periodístico, en todo caso, del canal sería responsable, también conjuntamente con quien propaga la información, que sería el conductor, y también podría ser el canal, por ejemplo, este Canal 4, quien sería, pues, como tercero civilmente responsable, que va a coadyuvar en caso que haya una condena solamente en el ámbito de la reparación civil, ¿no? Para coadyuvar.
pero la sanción, en este caso penal, es sumamente personalísima y tendría que darse, y eso va a depender ya del caso en concreto, ¿no? Y evidentemente sería, en este caso, el director periodístico quien evalúa, en este caso, la información, y también el conductor quien propaga, ¿no? De alguna otra manera han propagado esta información ante un medio masivo y se ha hecho, pues, de conocimiento público ante un número indeterminado de personas, ¿no? Entonces eso queda claro. Entonces, ahí la responsabilidad penal es personal, pero también podría surgirse en el ámbito del tercero simplemente responsable, de la empresa, ¿no? Televisiva, como responsable o como tercero simplemente responsable para coadyuvar en el extremo del pago de la reparación civil, siempre y cuando haya una condena. Bien, doctor. A todos los usuarios que nos están siguiendo a través de esta transmisión, no olviden dejar sus comentarios, que ahorita pasamos al segmento, los jueces responden. El doctor Valerio estará absolviendo cada una de sus dudas, interrogantes. No se olviden dejar en comentarios sus consultas, que vamos a proceder a responderlas. No se olviden dar like y compartir esta publicación. Doctor, bien, habiendo hecho el análisis completo respecto del concepto de difamación, también así como el análisis de las redes sociales y los medios de comunicación, vamos a responder las preguntas que nos han dejado los usuarios. Milton César Jaramillo nos dice, buenas noches, si la persona te demanda con hechos falsos, configura como difamación, ¿cuál sería el procedimiento en este caso? A ver, ahí hay que diferenciar dos modalidades distintas, ¿no? A ver, el ámbito privado, ¿no? Y el ejercicio público de la acción que lo tiene el Ministerio Público. Por ejemplo, si una persona te denuncia por un delito de violación sexual, por ejemplo, y se determina en el transcurso del proceso de que efectivamente la denuncia fue falsa, hay dos caminos. Ir por el tema de la calumnia, o en todo caso, ir por el ámbito público, que podría el Ministerio Público, en este caso el fiscal, ¿no? Con toda la documentación, podría también llevar por el delito de denuncia calumniosa, ¿no? Porque a sabiendas que la persona denuncia un hecho que es falso y se determina efectivamente que fue falso ese hecho, entonces habría dos vías. La vía pública, que el fiscal lo hace suyo con los recaudos que ha determinado y podría denunciar a esta persona por denuncia calumniosa, o en todo caso, si el Ministerio Público considera de que el transcurso de la investigación no operaría, tiene la vía, en este caso, la persona en el ámbito privado para poder presentar por calumnia, ¿no? Toda vez de que se le ha atribuido un delito, ¿no? Se le ha atribuido falsamente un delito. Entonces, hay esos dos caminos y hay que hacer una diferenciación respecto a ellos, ¿no? Bien, doctor, gracias por responder las preguntas. Otra de las preguntas interrogantes que nos dejan esta noche, César Quintana Giraldo dice, buenas noches, ¿cuáles son los presupuestos jurídicos para entablar querella por difamación? ¿Y podrían explicar por casuística? Por favor, gracias. A ver, uno de los requisitos, lógicamente, es que esté identificado la persona a quien donde se le va, contra quién va esta querella, ¿no? Tiene que tener un domicilio conocido donde se le va a notificar para que pueda, en este caso, ejercer su derecho de defensa. Tiene que acompañar, en este caso, en el ámbito privado, se paga una tasa judicial, en este caso es por ofrecimiento de prueba y también por el derecho a notificar, ¿no? Se tendrá que anexar las notificaciones, ¿no? La tasa judicial, este arancel judicial que se pide por notificaciones, dependiendo del número, pues, de personas querelladas, ¿no? Y también de la parte querellante, ¿no? Entonces va a ser un número determinado, en este caso de tasas judiciales, en ese sentido, también por arancel, por ofrecimiento de pruebas, y también, pues, debe anexar, en este caso, la prueba que acredita lo que está, ¿no? Sustentando con la querella. Reitero, es muy importante y esto también conlleva a que muchos jueces rechacen, en este caso, las querellas en este tipo de ilícitos debido a que no se hace una debida subsunción del hecho. Es decir, tenemos, bajo lo que establece ya el artículo 130, 131, 132, hay varias modalidades, ¿no? En este caso, los delitos contra el honor ya está debidamente diferenciado, ¿no? Tenemos la injuria, la calumnia, y en la difamación hay supuestos también, la difamación en su modalidad básica o en su modalidad agravada. Entonces, es deber que tiene el querellante de especificar el hecho en concreto en forma clara y precisa, subsumiéndole en el tipo penal que corresponda bajo el párrafo, ¿no? Si es agravado, lógicamente será, y si es un medio de comunicación social masivo, llámese Facebook o un programa televisivo, lógicamente pues será en el artículo 132,
¿no? El tercer párrafo que establece claramente, ¿no? La modalidad agravada, en este caso, de la difamación. Ahora, un caso, pues, de casuística, lo que hemos visto en estos últimos años, ¿no? Es lo que conllevó, pues, a la condena, en este caso, de una presentadora o conductora de televisión, ¿no? Cuando, agenciándose de cierta destreza y habilidad, diría yo, ¿no? Para poder poner en ese estado de necesidad a las personas, en este caso a unas vedettes, ¿no? Y filmarlas, grabarlas en un ámbito netamente privado, ¿no? Y esto luego hacerlo público, lógicamente, pues hay una transgresión evidente, ¿no? Al derecho a la intimidad que tiene la persona, ¿no? Tanto más, pues, si no, como reitero, no son personas, pues, que tengan que ver, si bien no son personajes públicos o han tenido cierta fama, ¿no? Y son conocidas, ¿no? Dentro del ámbito de la farándula, conforme se denomina, pero no, pues, se puede, en ese caso, transgredir la intimidad o el honor, toda vez de que esa información, ¿no? Ese núcleo duro que se debe cautelar y cuidar, pues no debe ser de conocimiento público porque no tienen una trascendencia pública, ¿no? Por ejemplo, la persona que haga actividades no dentro de su domicilio o dentro del ámbito netamente sentimental privado, ¿no? Eso no compete a terceras personas que tomen conocimiento de ello, toda vez que es un ámbito sumamente privado, ¿no? La diferencia, conforme ya lo habíamos mencionado con este ejemplo, ¿no? Del candidato presidencial, ¿no? Que esto sí es diferente, toda vez de que está postulando un alto cargo público y lógicamente pues su moralidad también, ¿no? Lo que trajo a colación la prensa es la moralidad, básicamente, de la persona que se vio involucrado en este episodio, ¿no? Supuestamente de donde había pues un ámbito privado, un departamento, había una cena pues supuestamente sentimental y todo lo que conlleva ello, porque lógicamente este candidato puede ser una persona casada, ¿no? Entonces, esto es lo que conllevó a que luego se hagan alguna serie de interrogantes y se cuestione, ¿no? Su moralidad dentro de esta candidatura que está ostentando, ¿no? Bien, gracias doctor por seguir respondiendo a las preguntas de los usuarios. Seguimos respondiendo todas sus interrogantes. No olviden darle like, compartir la transmisión y seguir comentando respecto al tema que estamos tratando, porque el doctor seguirá respondiendo a cada uno de ustedes. Doctor, también otro usuario esta noche nos deja, César Fernando. ¿Cómo se prueba la definición? ¿Por qué los jueces tienen diferentes criterios al respecto? En el ámbito, que lo que sucede que en ningún caso, podría haber casos parecidos, pero ningún caso es igual, ¿no? Eso queda claro, ¿no? El detalle de que eso va a depender mucho también de la parte querellante, de los medios probatorios que aporte, ¿no? O sea, lógicamente, si la parte querellante, quien formula en este caso esta querella, sustenta con medios probatorios evidentes, lógicamente, pues va a tener éxito, ¿no? Al momento, y el éxito está traducido en una condena. Pero, y eso, reitero, va a depender ya del caso en concreto y de lo que la parte no pueda presentar como o pueda juntar como medios de prueba, ¿no? Entonces, no necesariamente es que haya criterios distintos, sino que esto es un ámbito probatorio y todo lo que la parte está alegando, lógicamente debe ser probado, ¿no? En la etapa de juicio y la parte querellada tiene el derecho, ¿no? De contar con un abogado, tiene el derecho a la defensa y también a refutar, en todo caso, los cargos que se le están imputando, ¿no? Entonces, en ese marco ya va a girar lo que se denomina, pues, la etapa de juicio oral, ¿no? Entonces, va a depender mucho, ¿no? Del material probatorio que se actúe en esa etapa de juicio oral para poder determinar y generar certeza en el juez, ¿no? Para poder emitir una posible condena, ¿no? Entonces, eso no depende, diría yo, no que el juez o que los jueces tengan diferentes criterios, sino depende del caso en concreto y del material probatorio que la parte querellante pueda aportar y se pueda actar a nivel de juicio oral, ¿no? Bien, doctor. Otra de las preguntas que nos dejan esta noche dice Israel Palacios Villarreal. ¿La presentación de la denuncia por difamación siempre es personal o la puede realizar un tercero? Bien, conforme ya lo establece la norma procesal, lo podría hacer de manera personal, ¿no? Pero también podría hacerlo mediante un apoderado, ¿no? Esto ya lo establece así la ley, no hay ningún inconveniente para que lo pueda formular un representante legal, ¿no? Nombrado, lógicamente, tendrá que ser nombrado, pues, bajo la formalidad que establece, la representación deberá estar el poder debidamente inscrito en los registros públicos, sacará una vigencia de poder y podrá, pues, hacer en su representación esta querella, ¿no? Toda vez de que lo permite el artículo 459 del Código Procesal Penal, ¿no? Toda vez de que este es un ejercicio
de acción privada, ¿no? Entonces eso queda claro. Bien, otra de las preguntas que nos deja el doctor Leslie Coronado: ¿cómo procede cuando una persona se crea un Facebook y le escribe por chat a mi entorno para difamarme? ¿Qué debo hacer y solicitar porque esto perjudica mi imagen? Claro, lógicamente lo que debería ser en ese caso, toda vez de que podría haber ahí una posible difamación agravada, tendría dos caminos, creo yo, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, lo que en caso, supongamos que sea un Facebook, ¿no? Muchas personas se agencian, por ejemplo, ¿no? De redes sociales bajo lo que, poniéndose otros nombres, ¿no? O inclusive apelativos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar la identidad de la persona? Entonces, el artículo 461 del Código Procesal Penal establece de que la parte afectada podría recurrir al juez para solicitar una investigación preliminar. Y luego del juez que verifique de que sean necesarias ciertas diligencias, por ejemplo, ¿no? Realizar lógicamente en ese Facebook para ver el IP y toda la situación tecnológica que ello implica, tendría que hacerse una pericia, ¿no? Para que determine de qué computadora o de quién está utilizando la computadora, en qué lugar, en qué zona se puede utilizar, bajo qué seudónimo. Entonces, todas esas diligencias tendrá que hacerlo la policía, y luego con este informe policial, que será conocimiento también del Ministerio Público, solo conocimiento, y luego al juez, para que ya tenga, en este caso, la documentación, se agencie de los medios de prueba y pueda, pues, la parte afectada presentar la querella ya con los documentos sustentatorios luego de esta diligencia o esta investigación preliminar conforme lo establece la norma. Entonces es importantísimo que en caso que no tengamos, ¿no?, algún tipo de información, no podemos agenciarnos de repente, sea de difícil acceso, porque lógicamente pues es distinto de que la policía de repente oficie a cierta entidad como autoridad que una persona privada, ¿no? Lógicamente estamos en desventaja, pero lo recomendable, conforme lo establece la ley, estaríamos ante el juez para que pueda, en todo caso, llevar a cabo esta investigación preliminar, comunicar a la policía para que haga este informe policial y luego de ello ya notificar, ¿no?, a la parte afectada para que pueda formular ya su querella como acción privada, ¿no? Bien, doctor. Otra pregunta que nos deja más River dice: excelente tema. Mi pregunta es si existe o no un marco normativo amplio sobre el tema de la difamación. Un marco normativo amplio. La ley es, en el artículo 132 del Código Penal, establece las modalidades, en este caso, de la difamación, ¿no? Queda claro que la difamación agravada no tiene en el ámbito cuando se propaga la información en un grupo masivo de personas, ¿no? En este caso es evidente, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Lógicamente, si una persona pues publica, ¿no?, por ejemplo, en su estado de Facebook, ¿no?, y lo pone en modo público, lógicamente esto puede llegar a un determinado grupo de personas que, dando alguna información, no, que transgrede la intimidad o el honor de la persona, pues lógicamente va a afectar, ¿no?, el derecho fundamental en este caso, y pues se podría tipificar en su modalidad agravada, ¿no?, por la utilización de redes sociales, y también pues porque habría llegado un número indeterminado de personas pues que han tomado conocimiento, ¿no?, de este tipo de información, ¿no? Bien, otra pregunta que nos deja Juan Carlos dice: ¿cuál es la prueba fundamental para acreditar un delito contra el honor por una red social? ¿Cuál es la prueba predominante que debe existir? Bueno, yo creo que no habría pues una prueba predominante, pero lo que es evidente, por ejemplo, lo que estamos mencionando, ¿no?, son lo que se visualiza, ¿no? Estos famosos videos, ¿no?, que se vuelven virales, por ejemplo, ¿no?, que comienzan a compartirse en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Entonces, yo creo que una de las pruebas fundamentales sería donde la parte afectada tendría necesariamente que agenciarse, ¿no?, de rescatar este video, donde pues independientemente de la persona quien habría girado o quien habría dado esta información, lógicamente, pero este video probaría, ¿no?, de que efectivamente se está atribuyendo, ¿no?, a una persona un hecho, cualidad, ¿no?, que vulnera, pues, en este caso, ¿no?, su reputación o su honor, ¿no? Entonces, o inclusive su intimidad. Entonces, esto queda claro, ¿no? Eso va a depender también del caso en concreto, ¿no? Pero en el tema que tú, o de lo que situándonos en el tema de las redes sociales, es evidente pues que los videos, todo el tema tecnológico pues coadyuvan para que el juez
pues genere certeza respecto a la responsabilidad, en este caso, no del querellado, ¿no? Que habría pues dado este tipo de información, ¿no? O divulgar tipo de información que vulnera, pues, o atribuyendo un hecho, una cualidad a una persona determinada. Bien, doctor, otra de las preguntas que nos dejan y parecía muy parecida a las anteriores, pero bueno, hay que responder todas las preguntas de los usuarios en esta transmisión. Dice, doctor, buenas noches. Si me denuncian por usurpación y el fiscal lo archiva porque no existe motivo alguno, y esta persona ha comunicado a algunos familiares que ha usurpado dicho inmueble, ¿podría iniciar un proceso de difamación o calumnia? Bien, para empezar hay que ahí diferenciar dos cosas puntuales. La primera es de que se deba conocer, o en el transcurso de la investigación, se determine al menos de que el hecho que se denunció era falso, ¿no? Y como ya le había adelantado, hay dos caminos. Si el Ministerio Público, luego de investigar y evidencia de que no hay delito, ¿no? Y de que el hecho se produjo a sabiendas de que era, pues, lógicamente, un hecho falso y ello encaminó la denuncia, y luego se terminó efectivamente que no hay responsabilidad penal, y archivó, por ejemplo, la denuncia, ¿no? Para poder, en este caso, el Ministerio Público formalizar la investigación preparatoria, por ejemplo. Entonces, ahí tendría el camino, el fiscal, al verificar, tendría que hacerlo, no de mutuo propio, es decir, porque estaría pues ante un delito, ¿no? De denuncia calumniosa, porque se ha verificado de que efectivamente es un hecho falso y se le está atribuyendo, en este caso, a una persona, ¿no? A sabiendas de que el hecho pues no se había realizado. Ahora, si el fiscal, si el Ministerio Público no lo hace, ¿no? En todo caso, de mutuo propio, no, a pesar de que es un ejercicio público, entonces tiene el camino la parte afectada para presentar su denuncia, ¿no? Sea ante el Ministerio Público por denuncia calumniosa, hacer lo propio, o en todo caso, hacer una querella por el delito de calumnia, ¿no? Toda vez de que se le ha atribuido, pues, falsamente un delito. Entonces podría ser también por la vía privada, ¿no? Entonces tendría que evaluar dentro de qué estrategia podría englobarlo, si es que sería por el ámbito público, a través de lo que ya son, en este caso es el Ministerio Público, o de la acción privada ya, en todo caso, personal, ¿no? Que tendría que hacerlo la misma persona, ¿no? Entonces, hay que diferenciar esas dos vías, ¿no? Que la ley ha establecido con claridad, ¿no? Entonces, hay esa facultad que tiene la parte afectada, ¿no? Bien, doctor, vamos llegando ya al final de las preguntas que nos han dejado nuestros usuarios judiciales en esta transmisión donde estamos tratando el tema de la difamación y hemos podido analizar todos los contextos. Otra de las preguntas, dice Carito, dice, ¿cómo procede en el caso de si por WhatsApp se comienza a difundir información falsa de la persona, vulnerando la integridad y el honor? Se sabe quién es el autor del hecho, pero este es menor de edad. Bien, en ese caso queda claro, ¿no? Que todo menor quien cometería pues un delito es un infractor a la ley penal, ¿no? Entonces eso tiene sus reglas propias, ¿no? Bajo el Código de Responsabilidad del Adolescente, ¿no? Eso no engloba en este tipo de delitos porque solamente se sanciona a personas que son mayores de 18 años. Los menores son infractores a la ley penal y tienen un procedimiento distinto, ¿no? Tienen un procedimiento distinto a lo que ya establece el Código de Responsabilidad del Adolescente. Entonces eso hay que diferenciar, ¿no? Solamente bajo este procedimiento y lo que establece los delitos contra el honor y lo que establece también el Código Procesal Penal respecto al tratamiento y procedimiento de este tipo de delitos, solamente son para aquellas personas que son mayores a 18 años, ¿no? Personas adultas. Bien, doctor. Otra de las preguntas, ya estamos en la recta final de las preguntas que estamos respondiendo a los usuarios. No se olviden dar like y compartir esta transmisión. Estamos tratando el día de hoy el tema sobre la difamación. Catherine Liceno dice, ¿y si la difamación es por una página, digamos, un diario de una localidad, pero no se sabe quién es el administrador de la página, qué puedo hacer? Por eso yo les decía, a veces muchas personas, ¿no? Se sienten desprotegidas, ¿no? Porque piensan de que si no tenemos la información, por ejemplo, del autor, ¿no? Que básicamente se esconde bajo una página, ¿no? Porque es fácil crear un Facebook, ¿no? Con una falsa identidad, esto es lógico y eso es de conocimiento público, uno puede, un aplicativo inclusive puede entrar a alguna página para que se pueda de repente verificar cómo podríamos hacer la creación de un Facebook bajo otra identidad,
¿no? Eso queda claro, pero por eso yo les decía, ¿no? A veces, de repente, la ciudadanía se siente desprotegida, pero yo creo que ahí está la función, ¿no? Y este programa creo que va a ayudar a ello, toda vez de que el código establece esta investigación preliminar, ¿no? El artículo 466 establece claramente que cuando se desconozca de repente la identidad de la persona, ¿no? Y que es necesario llevar a cabo, por ejemplo, algunas pericias, ¿no? Que son importantes para poder determinar la identidad o el lugar donde se habría realizado de repente esta información, donde se habría difundido a través de redes sociales. Es importante pues que con apoyo del órgano jurisdiccional, toda vez que así lo establece la ley, y también a través de la policía, toda vez que el juez lo va a derivar a la policía para que se haga un informe policial, y lógicamente se va a seguir diligencias en un plazo determinado, y luego de ello, con toda la información que se tenga, ¿no? De las pericias, de todas las diligencias, de repente declaraciones, algunas situaciones que se presenten en el transcurso de la investigación, eso va a coadyuvar para que tenga la parte afectada el material probatorio correspondiente y pueda formular su querella, ¿no? Lo establece claramente en este caso la ley, y se puede pues llevar a cabo esta investigación preliminar conforme lo establece el artículo 461 del Código Procesal Penal. Es decir, a la ciudadanía que nos está viendo, ¿no? Si en caso se desconoce o es necesario de repente llevar a cabo diligencias o algunas pericias que son importantes para determinar, ¿no? El lugar, ¿no? Donde se habría difundido esta información, la identidad de la persona. Entonces, ustedes pueden recurrir al juez para que el juez pueda, con apoyo de la policía, realice un informe policial, se lleve a cabo diligencias y luego de ello ya ustedes tengan todo el material probatorio con lo que se ha actuado en esas diligencias, este informe policial que también sirve de sustento, y ustedes puedan formular su querella, y esto pues lógicamente pueda tener éxito, porque ya les venía diciendo, no es de que los jueces tengan diferentes criterios, sino que va a depender mucho de la parte querellante, qué es lo que ofrezca como medio de prueba, porque lo que se alega, lógicamente debe aprobarse, y si es que se prueba y se genera certeza en el juez, lógicamente pues va a haber una condena, ¿no? Y va a tener éxito porque esto es lo que pretende la parte querellante. Bien, doctor, y llegamos ya a la recta final y vamos con las dos últimas preguntas. Dice, Carla nos deja esta noche, buenas noches, si la persona hace público mensaje de texto desde un celular que fue sustraído para realizar este tipo de difamación, ¿cómo debo proceder? Tendrías que evaluar si es que estaríamos, a ver, si es que ha difundido ante un gran número o ante un grupo de personas, estaríamos dentro de la difamación básica, ¿no? Ahora, si es que estaríamos bajo lo que engloba las redes sociales, y esto ya es un medio de comunicación masivo, estaríamos ya en su forma agravada. Lo que tendrías que tú proceder es agenciarte de la documentación, ¿no? En este caso, pues, del grupo social o del medio de comunicación social, sea Facebook, WhatsApp, donde de repente con las tomas fotográficas, ¿no? De los mensajes, en este caso la identidad de la persona, tendrías que agenciarse de toda la documentación para poder formular tu querella y conforme ya a lo que establece claramente el código, no cumplir, en este caso presentar tu arancel judicial por ofrecimiento de pruebas y también tu arancel por notificación a cada una de las partes, ¿no? En este caso, si son dos querellados, tendrás que presentar 3 notificaciones, tanto para los dos y como también para tu persona, donde se te va a notificar, en este caso, la resolución, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que tú te puedas agenciar, ¿no? Lógicamente, si es que hay mensaje de texto, tú lo puedes imprimir, ¿no? O otro tipo, te puedes agenciar de otro tipo de tecnología para que esto, pues, porque el objeto es probar, ¿no? Lo que tú estás manifestando, y lógicamente el juez, al momento de verificar la información y las pruebas que tú estás aportando, lógicamente le va a generar certeza, en este caso el juez, y es muy probable pues que se le condene, ¿no? A la persona quien ha difundido sin tu autorización, ¿no? Una situación privada, ¿no? Que solamente debe ser conocida por tu persona, ¿no? Te ha agredido en este caso, ¿no? Y está vulnerando, lógicamente, si es que te atribuye algún tipo de conductas, lógicamente tu reputación, ¿no? Bien, doctor, y llegamos a la recta final, ya la última pregunta que nos ha dejado nuestros usuarios a través del Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en esta transmisión donde estamos tratando el tema de la difamación. Henry nos dice, buenas noches, ¿cómo se puede identificar el usuario que comparte una información falsa para desacreditar la imagen de una persona intachable en páginas de Facebook? Cuando uno denuncia el hecho, la policía dice que para dar con el responsable hay que ir hasta Lima. ¿Por qué en este caso en este caso no lo ve la policía informática?
Claro, lo que sucede es que hay que tener en cuenta que hay diferentes divisiones en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Se supone que en este tipo de clases de redes sociales sería pues la división de alta tecnología, ¿no? Donde hay pues personal policial especializado, tenemos de repente la tecnología para que se realice estas pericias que son importantes para determinar, no, reitero, la identidad, en qué lugar se habría difundido o de repente bajo qué IP, qué computadora, o sea, eso va a depender en qué zona. Eso va a depender ya de las pericias que se realicen, pero reitero, la ciudadanía tiene toda, ¿no? Tiene todo el amparo legal, están facultados para que ustedes puedan ir directamente al juez. El artículo 461 claramente establece que cuando se desconozca el paradero o es necesario recabar diligencias, puede recurrir al juez para que el juez, con apoyo de la policía, se realicen diligencias y luego la policía realiza un informe policial donde el juez va a determinar el plazo que tiene la policía para que realice este informe policial y luego de ello se va a notificar, ¿no?, a la parte afectada para que tome conocimiento de las diligencias y esto pues sea el insumo para que pueda probar, ¿no? Al momento pues que pueda realizar o pueda juntar como medio probatorio en la querella, ¿no? Porque lógicamente eso es lo que pretende, ¿no? Lo que está firmando en su querella debe ser probado pues con los medios ya y con este informe policial que de repente han recabado las diligencias, hay testigos, hay algún tipo de pericias, por ejemplo, ¿no?, que ya ordenó el juez, entonces que deberá hacerlo la policía. Por eso hay que también dejar en claro lo que ya venía mencionando, ¿no? Es muy difícil a veces, reitero, a veces la ciudadanía se siente desprotegida, y yo entiendo pues porque hay un cierto desconocimiento, ¿no? Pero ahora, si es que ustedes de repente se sienten afectados en su honor o en su intimidad, ¿no?, en su reputación respecto a que hay una persona que está transgrediendo, en este caso está dando información y se desconoce su identidad, ustedes deben recurrir, artículo 461 del Código Procesal Penal, recurrir al juez para que se lleve a cabo diligencias y que ordene a la policía, se haga este informe policial, luego que se recabe toda la diligencia y ustedes tengan ya el insumo para que puedan formular su querella. Ahora, luego de este informe, conforme lo establece la ley, y ustedes son notificados con este informe, con todo lo que se llevó a cabo, tienen solamente 5 días para que ustedes puedan formular por escrito ante el Poder Judicial su querella, ¿no? Esto ya es el trámite que establece, pues, la ley, ¿no? Bien, doctor, no nos queremos ir sin responder todas las preguntas de los usuarios. Y ahora sí, la última interrogante que nos deja esta transmisión es, Vladimir Berrocal nos dice, opinión sobre el conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor. Bien, por eso hay una línea muy delgada, ¿no? Hay una frontera muy delgada entre lo que es la libertad de expresión y lo que es el derecho al honor, ¿no? A la intimidad. Por eso, y yo, para hacer una diferenciación, poníamos esos casos, ¿no? Por ejemplo, emblemáticos, conforme ya Víctor lo ha denominado, respecto a lo que es las redes sociales. Por ejemplo, una persona, ¿no?, que tiene cierta fama, que, por ejemplo, está en ciertos programas televisivos, ¿no? Es un personaje público, por darle una denominación, y la pregunta es, tenemos, si bien es cierto, la prensa, en este caso, por ejemplo, los programas que se dedican al tema de la farándula, ¿no? Si bien es cierto, tienen la libertad de expresarse, la libertad de expresión y todo lo que implica el periodismo, pues, de investigación, entendemos, pero esto implicaría que menoscaben su intimidad, si es que la intimidad, en este caso, está sumamente protegida por nuestra Constitución. Ahora, es muy distinto, ¿no?, el caso caso emblemático que pondríamos a colación, la del candidato presidencial, ¿no? Porque estuvo, pues, si bien es cierto, en un ámbito privado, en un departamento rentado, en un departamento privado, que no puede ingresar cualquier persona, pero lógicamente se determinó de que efectivamente, pues, había, ¿no?, un tema que atentaba contra la moralidad, ¿no? Toda vez que era una persona casada, estaba en un ámbito privado, con una persona que no era su esposa, ¿no? Y a pesar de ello, salió despavorido dejando a esta persona en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, toda vez que hubo un incendio. Entonces, ahí sí, yo creo que la libertad de expresión y lo que conllevó esto a que la prensa pueda difundir, lógicamente esto incidía con la moralidad del candidato, ¿no? Toda vez de que postulaba, pues, a un alto cargo público que era de presidente de la República. Lógicamente los ciudadanos deben conocer, ¿no?, en ese contexto, la moralidad también del candidato para que puedan elegir libremente y tengan conocimiento respecto, pues, no solamente
a la capacidad profesional, sino también al ámbito moral que ello conlleva, ¿no? Que es muy distinto, por ejemplo, una persona que ha logrado una cierta fama y que sea perseguida, por ejemplo, con cámaras, ¿no?, de programas de farándula, donde lógicamente pues se vulnera o transgrede la intimidad de la persona. Inclusive se ha visto que han ingresado a domicilios privados, ¿no?, a ámbitos sumamente privados, para poder de repente captar imágenes, ¿no?, de situaciones sumamente privadas, como en el caso que también pasó de estas vedette, ¿no?, que fueron filmadas teniendo relaciones sexuales. Lógicamente hay una transgresión al honor. Si bien es cierto, son personas o son personajes públicos, pero esto no conlleva pues a que se pueda transgredir en este caso la intimidad, no tanto más si no tienen ningún, diría yo, ni una función, ¿no?, en el ámbito del Estado, en el ámbito público, que podríamos pues criticar, no dentro de la función de, en este caso, de la función pública, ¿no? Entonces la crítica de la persona va ahí, ¿no?, al ámbito funcional, no al ámbito del ámbito privado, ¿no? Pero eso es el contexto que deba evaluarse, ¿no?, dentro de lo que es, por ejemplo, la coyuntura política, el interés público, el interés nacional, por ejemplo, del candidato, ¿no?, que quede en evidencia que lógicamente la moralidad se puso, pues, en este caso, en tela de juicio, ¿no? De estar con una persona que no era su esposa y en un ámbito sumamente privado y en unas circunstancias, pues, que todos ya conocen, ¿no? Bien, doctor. Gracias por haber respondido todas las preguntas que nos han dejado nuestros usuarios en esta transmisión a través del Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Nuevamente, gracias, doctor, por habernos acompañado en esta quinta edición de Jueces en Línea y sobre todo por haber respondido a las consultas, preguntas de los usuarios judiciales. Para despedirnos, doctor, ¿alguna recomendación o mensaje a nuestros usuarios frente al tema que hemos tratado? Sí, yo creo que hay varias conclusiones, ¿no? La primera de ellas es de que la ciudadanía, conforme ya lo establece nuestra norma procesal y también en el ámbito sustancial, que es el Código Penal, respecto a la conducta, tienen las vías para que puedan acceder, ¿no? Reitero, si se desconoce la identidad, en este caso del presunto autor del delito, ¿no?, ustedes tienen la facultad, el código lo establece así, ustedes están protegidos para que ustedes puedan recurrir, en este caso, al juez y solicitar esta investigación preliminar, ¿no? Artículo 461 del Código Procesal Penal lo establece claramente. Segundo, hay que dejar en claro de que si bien es cierto, en este tipo de delitos se sanciona con una pena menor, ¿no?, a 4 años de pena privativa de libertad. Por ejemplo, en la difamación agravada llegaríamos a una pena de 3 años de pena privativa de libertad. En principio, ojo, la regla es que se imponga una pena efectiva. Va a depender del juez suspender su ejecución o convertir, en este caso, la pena, o inclusive podrá reservarse el fallo, pero va a depender mucho cómo motive, ¿no?, caso por caso, y esto ya se tendrá que, pues, que imponer cierta condena, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo diría, ¿no?, ponemos en ese caso hipotético que una persona ya ha sido condenada, por ejemplo, en el delito de difamación agravada, tiene una condena, ya registrado, ya tiene un antecedente penal, y lógicamente si tiene otro proceso y ya estaríamos a puertas para poder condenar, yo considero pues de que el juez no, está impedido ya de poder imponer una pena suspendida, toda vez de que el artículo 57 claramente establece de que no procedía pues para residentes o habituales, o inclusive también no habría pues lógicamente una prognosis favorable en la conducta de no reiteración delictiva, pero en este caso ha vuelto a cometer el delito, entonces se tendría que ver inclusive una pena efectiva, ¿no? O, previo a lo que sería el encarcelamiento, podríamos verificar una conversión de penas, pero eso ya va a depender del caso en concreto y reitero, cómo motive el juez caso por caso, ¿no? Entonces, tienen esas vías y también lo que conllevaría, ¿no?, a lo que ya los amigos de las redes sociales han mencionado, de que en estos casos, cuando se denuncia falsamente a una persona por un delito determinado, tienen estos dos caminos, ¿no? Tienen la vía pública, donde el fiscal hace suyo, luego de investigación, y verifica que efectivamente es un hecho falso, por denuncia calumniosa, que el Ministerio Público lo puede hacer, o si no lo hace, en todo caso, la parte, el afectado, tiene las dos vías, ¿no? Comunicarlo directamente al fiscal con una denuncia de parte, o hacerlo mediante el ámbito privado, que sería mediante esta querella, y lo que es la calumnia, ¿no?, lo que establece el artículo 131 del Código Penal, que atribuye falsamente a otro un delito, ¿no?, que sería pues con una pena con 90 a 120 días multa de sanción. Bien, nuevamente gracias, doctor. Estuvo con nosotros en la quinta edición de Jueces de Línea, el juez del octavo juzgado de investigación preparatoria de Independencia, el magistrado Valery Raúl Romero Palacios. Bueno, hemos llegado a la etapa final del programa. Esto fue Jueces en Línea.
programa producido por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Víctor García en la conducción y Mariela Mancini en la producción. Hasta la próxima.